Ya estoy grabando. Perfecto. Pereira avisa que entró en el chat, Dani. Pereira, a ver. Ajá, bueno, está presente. Correcto. Bien. Nuevamente estamos en la pantalla principal de Solid, la pantalla de diseño con su área gráfica, con su área de órdenes de trabajo. Como siempre vamos a empezar dibujando un croquis. Como recordatorio, el croquis es una figura 2D compuesta de líneas y curvas, muy similar al dibujo que realizamos en AutoCAD. En este caso vamos a dibujar un rectángulo, acá está la función rectángulo, sobre el plano de alzado, el que aparece por defecto. Lo vamos a tomar del origen de coordenadas, vamos a llevar su siguiente extremo a un punto cualquiera, le damos OK, ya definido, y luego lo vamos a acotar. Recordamos que cuando el croquis está todo con sus bordes en color celeste, no está totalmente definido, o sea que es un croquis que se puede mover, que se puede deformar, o sea, no está estable, es un croquis inestable. Y eso no es deseable en absoluto. O sea, lo primero que ustedes tienen que, para repasar, que mantener siempre en consideración que los croquis tienen que estar perfectamente definidos. Para lo cual, vamos a acotarlo. Nosotros al croquis ya lo tenemos tomado está fijado al origen de coordenadas, tiene algunas referencias, ya esta línea es horizontal, esta es vertical. Lo que vamos a hacer ahora es acotar las dos dimensiones, tanto el largo como el alto, para, dimensionándolo, los vamos a ir definiendo. Le vamos a dar 100 unidades por 70. Ahora que vemos que todas sus líneas componentes del rectángulo pasaron a color negro, decimos que el croquis está totalmente definido. Le damos OK y lo terminamos completamente. Cerramos el croquis, ahí quedó establecido. Y ahora vamos a una función o una operación ya tridimensional. Cliqueamos la tecla de la función operaciones y lo vamos a extruir. Extruir, recuerden que es el perfil va a mantener su forma, pero va a dar volumen. Al extruir, automáticamente el programa nos pone en una vista más cómoda para mirar esa extrusión. Aparece la flecha con el sentido de extrusión, que ustedes pueden tomarla, esa flecha, ¿ven? Pueden manejar desde ahí la extrusión, todo lo que quieran. O programar una altura predeterminada, acá en la ventanita donde nos indica que podemos indicarle que va a ser una extrusión de 100 unidades. Le damos OK. Y ahí quedó nuestro cubo. A partir de un croquis, vemos que en el árbol de operaciones ya empieza a aparecer la operación tridimensional saliente extruir. Un cubito perfectamente definido. Este cubo puede redondearse en todos sus vértices. Fíjense, las aristas son completamente rectas, vamos a llamarlas así. Y como sabemos, tanto en cualquier objeto, como lo vimos en AutoCAD, cualquier objeto de la vida cotidiana, digamos, cualquier elemento con que el hombre tenga contacto, en general es raro que tenga aristas filosas, salvo que tenga la función de cortar. O sea que en nuestro hogar, en la vida diaria, hay muy pocos objetos que encontremos con las aristas filosas. Los picaportes, los bordes, las mesas, los celulares, las notebooks, las teclas. En ningún caso nos vamos a encontrar con aristas filosas, salvo las aristas de un cuchillo o de alguna herramienta que tenga función de corte. ¿Por qué? Porque hay una razón natural que
la persona es sensible a la arista filosa, o sea, nuestra piel, nuestra carne, digamos, al contacto con una arista de este tipo, incluido un papel, nos puede lastimar. O un vértice así agudo como este, o como este, nos puede lastimar. Entonces, una de las funciones básicas del diseño 3D es precisamente qué hacer con estas aristas. Y como vimos en AutoCAD, siempre hay dos opciones. Se pueden redondear o achaflanar. El chaflán proviene de un sistema de mecanizado un poco más antiguo, que era cuando se trabajaba más con, entre comillas, se mataban los cantos a lima, o sea, se agarraba una lima manual y se limaba el borde, y ahí lo que uno obtenía era siempre un chaflán. El redondeo viene de una función, si bien al lima se puede hacer un redondeo, pero nunca se lograba un redondeo demasiado parejo, digamos, porque uno siempre trabajaba manualmente. El redondeo vino de la mano de la posibilidad de las máquinas de control numérico de poder hacer trabajos sobre las matricerías mucho más exactas y darnos los lujos de empezar a redondear todas las aristas con los radios que quisieran. Incluso hay radios mínimos cuando uno trabaja en plástico, por ejemplo. Hay un radio mínimo en el interior de las matrices que puede estar en medio milímetro o en 1 milímetro, que es función de la contracción de menisco que se llama del plástico dentro de la matriz, que sí o sí la matriz tiene que tener ese redondeo en todos sus filos, porque si hay filos rectos sin redondeo, puede empezar una zona de rotura de la matriz, o sea, se fragilizan todos esos bordes. Entonces el redondeo, digamos, es una función de los mecanizados más modernos, y obviamente estos programas que ahora generan las piezas que luego son mecanizadas en máquinas de control numérico, tienen la función esta automatizada. Si ustedes seleccionan esta función de redondeo, automáticamente se abre la tabla de operaciones de redondeo. Nos da muchas opciones. El más convencional es redondeo radio único. Acá en esta ventanita dice, bueno, decime qué elementos vamos a redondear. En general uno tiene que señalar aristas. Yo, en la medida que me acerco a las aristas, ¿ven?, se sobreiluminan. También puedo llegar a redondear las aristas de una cara, seleccionando la cara directamente. Pero primero vamos a probar, porque acá hay que, digamos, ser muy inteligente en la estrategia de redondeo, porque no siempre los redondeos salen como nosotros queremos. Supongamos que yo quiero redondear esta arista y esta arista. Selecciono esta arista. Yo acá tengo seleccionado vista preliminar completa. Esta pequeña malla de alambre que aparece ya me está mostrando que voy a redondear esta arista con radio 10. Ese radio yo lo puedo modificar en la ventanita que me aparece sobre la pantalla de trabajo, o directamente puedo hacerlo aquí, donde también se me está indicando la medida del redondeo. Vamos a dejarlo en 10, que es una buena medida para este tamaño de cubo. Si está todo bien, yo le doy OK y la arista se redondea. Ahora bien, supongamos que yo quería redondear también esta arista. Voy a la función redondeo, está todo bien, el redondeo radio único. Si selecciono esta arista, acá ocurre algo. Se hace una continuidad entre esta arista, la curva que generó el redondeo anterior, y la arista siguiente. Por lo cual, si yo le doy OK, se me va a redondear dos aristas, no solo esta, que es la que yo quería redondear. Por eso hay que ver muy bien la estrategia de redondeo antes de empezar a realizarla, para ver qué secuencia de redondeos voy a utilizar para obtener el resultado deseado. Supongamos que en realidad yo acá quería un radio menor de 10. Un radio, por ejemplo, de 5 unidades, o mayor de 10, de 20 unidades. Yo tengo que volver para atrás, todas las operaciones que hice. Vuelvo a tomar la opción redondeo, selecciono la primera arista, selecciono mi segunda arista, y ahí sí se me hace un redondeo de 10 unidades de las dos aristas superiores, lo cual le doy OK. Y en caso ahora de querer redondear esta arista con un radio distinto, yo le digo redondeo, selecciono esta arista, que tiene una continuidad
al encuentro de los dos redondeos superiores. Y en este caso yo le voy a dar un radio de redondeo superior. Le voy a decir que va a ser de 20 unidades. Se me hace la prevista. Y lo maravilloso de estos programas es que ya la integración entre este redondeo de la arista vertical y el redondeo de las dos aristas horizontales, el empalme lo resuelve solo. Toda la curva esta que ustedes la ven acá, fíjense, incluso en la prolijidad con el trazado de la malla alámbrica, ustedes pueden ver con qué prolijidad, o sea, si la malla alámbrica ustedes la ven armoniosa, o sea que tiene todos sus trazos en un mismo sentido, que van siguiendo una curva, todo, significa que toda la secuencia de redondeos está bien hecha. Yo le doy OK y se hace perfectamente, no solo el redondeo de esta arista vertical, sino la integración con los dos redondeos previos que yo había hecho en las aristas de las caras superiores. Dani, Sí, también hay una función que ahí nosotros vemos que el empalme entre cada uno de los redondeos, vemos que hay una línea negra. Esa línea negra nos marca que hay un empalme. Si uno quisiera, supongamos que esta pieza la vamos a llevar a un centro mecanizado, eso, si el centro mecanizado tiene la suficiente precisión, esa línea de empalme queda. Es muy chica, estamos hablando de la centésima, pero queda. Hay una forma, desde herramientas spline y cambio de precisión, le cambias a SolidWorks la precisión y básicamente te elimina esa línea. O sea que inclusive podemos ser más exactos, aún más precisos, y eliminar esas líneas de unión negra que vemos entre cada una de las piezas. Si bien ahora te está marcando que hay una curvatura, esa línea negra que está marcando vos, esa línea recta, la elimina. Bajando la ujú. precisión, o sea, aumentando la precisión de SolidWorks, bajando el tamaño. Es una acotación nada más que puede servir en algunos casos, depende de cada máquina. Claro, nosotros estas líneas es una expresión del encuentro tangencial entre esta cara, el redondeo y la otra cara. Todas estas líneas nos marcan encuentros. Es verdad, yo esto lo he visto en matrices de acero, que las herramientas van trabajando y cuando hacen la curvatura estas después a mano se tienen que lijar para hacer desaparecer. Pero bueno, hay Exacto. funciones que mejoran eso. La diferencia es que si uno hace eso ahí, que eliminás desde el dibujo, la máquina CNC ya interpreta que todo es una sola pieza armoniosa y en este caso en realidad son la cara superior, un redondeo y la cara vertical. En cambio, si hacemos Claro. eso, interpreta que es una parte continua con una curva en el medio. Ujú, perfecto. Para lo que es visualización sobre SolidWorks, nosotros ahora estamos viendo estas líneas de tangencia. Si uno viene acá al estilo de visualización, uno puede decir que no se vean. Esto es muy útil a la hora de evaluar, porque a veces las líneas negras, digamos, es como que hacen un camuflado sobre algún aspecto del redondeo. Entonces uno así puede evaluar, sin las líneas negras, qué calidad de empalme estamos teniendo. Esto obviamente es un empalme muy sencillo, en una figura muy sencilla, pero a veces los perfiles no son tan sencillos y estos empalmes hay que revisarlos a ver incluso cómo son los encuentros cuando hay varios empalmes de distintos radios, todo, con qué calidad se van logrando. También podemos ver la pieza sin el sombreado, línea de alambre con la línea trasera en transporte o esquema alambrado total. En general, el sistema de visualización ahora permite a tiempo real ver siempre con el sombreado, lo cual es súper práctico para ir viendo cómo va quedando la pieza real con las operaciones que vamos realizando. Vamos a volver para atrás. Vamos a volver nuevamente el redondeo. Como les decía, si yo selecciono directamente la cara superior, automáticamente me toma todas las aristas de esa cara con las aristas laterales. Vamos a disminuir el radio de redondeo a 10. Si le doy OK, me queda con esa definición.
Otra de las funciones de redondeo es el redondeo con cambio de radio, o sea que no sea un radio igual en toda la longitud de la arista, sino que sea variable. Por lo cual, yo selecciono mi arista y puedo darle un radio de inicio y un radio final. Acá dice no asignado, no asignado. Bueno, yo vengo acá, le digo, por ejemplo, quiero iniciar con un radio 5, quiero terminar con un radio 10, y ahí se produce un radio variable. Esto ya es para otro tipo de trabajos, digamos, cuando hay un cambio en los perfiles de la pieza, algún tema ergonómico, algún detalle que tiene que trabajarse de esta manera, uno puede hacer un redondeo variable. Y hay otra función en redondeo que es una función muy útil, que es el redondeo total. El redondeo completo de un objeto me permite, por ejemplo, decir, acá tengo tres, digamos, tres zonas que puedo completar con las caras que quiero redondear. Esta es la central y estas dos son las caras laterales. Yo le digo, bueno, mi cara central de redondeo va a ser esta, por ejemplo. Mi cara lateral va a ser esta y mi otra cara lateral va a ser esta. Automáticamente me hace un redondeo completo y tangencial entre las tres caras. O sea, calcula automáticamente cuál es el radio de empalme y me redondea de esta manera las tres caras, logrando un resultado de este tipo. Esto, digamos, permite esta terminación. En general, a veces en el croquis uno ya contempla esta curva y cuando extruda, ya extruda con esta curva, pero también podemos extruir de manera rectangular y luego hacer la terminación utilizando la herramienta. No solo eso, sino que teniendo definido de esta manera todos mis sólidos, yo puedo decirle que voy a hacer un redondeo completo, por ejemplo, teniendo como cara central esta, teniendo como cara lateral esta, y como segunda cara lateral esta. Y acá se produce también una transición excelente entre todas las caras, logrando un redondeo total y empalmado entre todas las caras. Esto me hace acordar al bichito ese amarillo, como es de un villano, de mi villano favorito. Me falta el ojito El, acá. el Minions. El Minion. Claro, los Minions lo han de haber hecho así. Después le agregan los ojos. Qué lindo para dibujar un Minion. Podríamos tener como trabajo práctico. Y para imprimirlo en Exactamente. 3 dimensiones alguien lo tuvo que haber dibujado. Sí, sí, seguro. Mirá, Dani, se me ocurre pensar, tiene una idea, el tema de dibujar algo de juguetería, no, como trabajo práctico, no podría ser una idea. Sí, y hay mucho para dibujar. A ver, perfecto. Ahora lo que vamos a probar es el chaflán. Al igual que el redondeo, el chaflán, digamos, tengo que elegir qué aristas voy a chaflanar. Y acá sí aparecen dos datos, digamos. El dato es la distancia que voy a tener chaflán, 10 y 10, y el ángulo. Yo puedo variar cualquiera de las dos. Puedo decirle que yo 25 grados, y me mantiene 10 en este lado y cae acá, o 45, que es un chaflán muy tradicional. Voy a seleccionar también este, le doy OK, y ahí aparece, un perfecto chaflán, que es una resolución de aristas, como les decía, ya no se usan tanto los chaflanes, pero bueno, existe la posibilidad de hacerlo cuando hace falta. También puedo tener un chaflán resuelto por sus distancias. A ver. Ah, o sea, puedo invertir. Hoy, fíjense, hoy me respetaba, por ejemplo. Hoy lo voy a exagerar a ver si se ve bien. 20 unidades
Ahí seleccioné la cara. Si yo le digo que voy a hacerlos a 25 grados, ¿ven? Me da ese 25 grados manteniendo las 20 unidades sobre las caras laterales. Pero si yo invierto la dirección, ocurre al revés. Las 20 unidades me las respeta desde esta arista hasta este vértice y luego me hace los 25 grados con respecto a esta cara. Bien, hasta acá estas dos funciones, que es redondeo y chaflán, que es recomendable los redondeos y los chaflanes hacerlo ya en la etapa del sólido, porque si bien yo podría, por ejemplo, en mi croquis, yo podría hacer un redondeo en una esquina. ¿Dónde estaba? Me perdió. Aquí. ¿No estaba la función redondeo en el croquis, Marce? Ah, acá, ya se me había perdido. Ahí está. Yo puedo hacer un redondeo de croquis. No, estaba silenciado, sí. No, no, ya está, ya está. Puedo seleccionar, por ejemplo, de ahí a ahí, hacer ese redondeo, y de ahí a ahí, hago un redondeo, le doy OK. Cuando actualizo el croquis, se actualiza el sólido. Ahí me queda hecho el redondeo, pero en general, por orden y prolijidad de trabajo, es conveniente simplificar el croquis y todo lo que es redondeo y achaflanado, hacerlo ya sobre el sólido. Es lo más conveniente. Uno tiene el sólido un poco más rústico y esas terminaciones las hace a posteriori. Hasta aquí todo lo que es redondeo y chaflán. Lo que vamos a ver ahora, escuetamente, es otra operación digamos, de construcción de sólido, que es la operación de revolución. En este caso vamos a utilizar el croquis que ya teníamos, pero le vamos a agregar, a ver si puedo, algún detallecito como para hacerlo más interesante. Agrego un círculo. Voy a cortar algunas partes sobrantes. Fíjense en recorta entidades del croquis. Yo selecciono recortar entidades. Vengo con el cursor y paso por encima nomás de las entidades que quiero cortar y automáticamente se cortan entre los límites predeterminados que encuentro. Bueno, acá no lo tengo totalmente definido el croquis porque, bueno, tendría que agregarle el radio del círculo, al de 25. Bueno, y tendría que darle también posición al centro del círculo con respecto al croquis que está hecho. Pero vamos a dejarlo así para la prueba es suficiente. Y vamos a agregar una línea constructiva. Recuerden, en línea tenemos la línea constructiva, que es esta línea tipo de eje. La voy a poner acá en el aire. La vamos a posicionar para que forme parte del croquis. Y está a una distancia adecuada. Vamos a poner las 50 unidades. Se puso negra, ya está posicionado, o sea que ya está bien definida. Y vamos a dejarlo hasta ahí. Yo acá entonces tengo un croquis y tengo una línea de eje a una cierta distancia. Voy a poner así un poco en perspectiva. Vamos a terminarlo el croquis. Y vamos a las operaciones. En este caso voy a utilizar revolución. Me pide que seleccione, bueno, el plano o el croquis en el que voy a trabajar. Ya intuitivamente, Solid, a ese perfil de croquis, me lo gira alrededor de la línea constructiva que yo había puesto, porque o sea,
Solid piensa así, dice, bueno, si dibujó una línea de eje y dibujó este perfil y me toma esta operación de revolución, obviamente quiere, digamos, revolucionar ese perfil sobre esta línea de eje, lo cual en este caso es cierto, ¿no? Fíjense que automáticamente tomó como... Pero si yo quisiera otro eje, yo por ejemplo podría decirle, no, pero mira, mi eje es este. Y ahí me genera ahí esa especie de cenicero. O sea, dentro del mismo croquis, yo utilizo como perfil de revolución una de sus aristas laterales. También podría utilizar esta arista y se genera este perfil. O esta otra y se genera este otro perfil que es igual al anterior, nada más que hacia el otro lado. ¿No? Muy sencillo. Acá, como siempre, lo importantísimo es tener bien generado el croquis con el que vamos a trabajar. La operación después siempre es una cuestión más simple, automática. Voy a volver a elegir el eje que yo he elegido. Como detalle, acá yo puedo decirle que digamos, la revolución sea de toda la vuelta, o puedo darle un ángulo menor, 180 grados. Si yo le digo 180 grados, cambio la dirección para que se vea bien, ¿ven? Me va a hacer media revolución. Yo le doy OK. Acá ya queda mi sólido revolucionado a partir del croquis original, pero 180 grados, o sea, la mitad, sobre este eje que yo había trazado anteriormente. Siempre importante tener los croquis bien definidos, definir bien la línea de eje sobre la cual voy a revolucionar mi croquis, para luego tener un buen sólido modelado. Hasta acá es lo que vamos a ver hoy. ¿Puedes parar la grabación, Marce? Si dejo de... Estaba muteado, dale.